hermanas y hermanos, el Evangelio revisita una de las imágenes iconográfica o una de las percepciones más hermosas de nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Y entonces, al ver el Evangelio línea por línea, vemos que Jesús le dice a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón. Eso tiene que ver con la intención. Yo digo, el que no tiene hecha, no tiene sospecha. ¿Ves? Y entras por la puerta del frente. No te vas por detrás, no saltas por una ventana. No hay necesidad. Se entra por la puerta del frente. En el caso de Jesús, que es el buen pastor, él entra por la puerta de enfrente por su ejemplo, o sea, su ejemplo de perseverancia, su intención de querer salvar al pueblo. Y dice que él, el que no hace eso y que entra al corral, al redil de las ovejas, con esa falta de buena intención, es un ladrón, porque termina haciendo algo. Termina robando, termina extorsionando, termina abusando, termina destruyendo. Y él es muy claro, Cristo, sino que salta por otro lado es un ladrón, un bandido inclusive, pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Claro, para los que están relacionados con ese mundo de criar ovejas y demás, siempre las mantienen pues en un corral. Y por donde entran, salen, para darle consistencia, pues, para darle un tipo de orden que ellas sepan. Y claro, tú no vas a saltar, sino que te vas por la puerta principal, abres y las vas llamando y las vas sacando y después te vas al frente y ellas te van siguiendo. Dice, a ese le abre el que cuida la puerta. Tenemos otro personaje aquí también. No simplemente el pastor, sino el que guarda la puerta, el que está no alquilado, o sea, se le da un salario para que mantenga la puerta y seguramente en la noche para que vigile de ellas. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina el pastor delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. O sea que aparte de la imagen, es la voz, es el mensaje. Y de ahí que ellas lo siguen. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Por eso es importantísimo, hermanas y hermanos, que nosotros escuchemos la voz correcta. En este mundo hay todo tipo de voces. En esta nación hay todo tipo de voces. Todo está polarizado, todo está en extremos. Entonces hay que reconocer la voz correcta en medio de todas esas voces, así como lo hacen las ovejitas con la voz de su pastor. Y Jesús, que hizo esta comparación, y ellos no la entendieron, los fariseos, añade, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Wow, ahí tenemos una declaración sólida de su identidad y de su autoridad. Yo soy la puerta. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, repite. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solamente viene a robar. O sea, si tú en alguna ocasión dudas de una persona, del liderazgo de una persona o del efecto de una persona, porque a veces es así, a veces pues ya sea porque experiencias pasadas, ya sea porque te da una impresión personal, qué sé yo, y no tendemos a no confiar. Pero si en algún momento dado tú encuentras un líder o una persona que te da una mala vibra o qué sé yo, no te cae bien, observa el producto. ¿Qué es lo que él hace? Observa el producto. Eso ahí te va a dejar saber si él en realidad es un líder o no. ¿Cuál es el resultado de su influencia? ¿Trae orden? ¿Trae respeto? ¿Trae alegría? ¿Trae unidad? Entonces, independientemente de mis sentimientos, él es el líder. ¿Me explico? Ahora, si el líder es todo lo contrario, trae desorden, trae caos, trae mentiras, trae extorsión, entonces no está en el lugar que le corresponde como líder. Y quizás tú
sentimiento sea justificado a la luz del producto. ¿Ves? Pero de todas maneras es siempre ver cuál es el resultado de la presencia de una persona en nuestras vidas. Y nuevamente, tenemos que el buen pastor atiende responsablemente a sus ovejas, las cuida, las lleva a verdes praderas donde haya agua, donde haya sombrita, las busca cuando se pierden y las obliga a seguir el redil, porque a veces las ovejitas pueden ser un poquito testaduras, tú sabes, caprichosas, y a veces el pastor tiene que agarrarlas y decirle, no, mijita, no, vente por acá. ¿verdad? Y empujarlas. El obispo, si se fijan bien, el obispo tiene un báculo. Él siempre camina con un bastón grandísimo, el báculo. Y en la gran mayoría o en el estilo tradicional, esos báculos tienen un gancho y es para agarrar a las ovejitas por el cuello, jalarlas y traerlas. O, digamos, si están en un precipicio, hay una distancia, él con el báculo puede agarrarla y puede levantarla a un lugar seguro. O sea que no es simplemente el dar comida, el que se sientan felices, también es corrección. El buen pastor corrige cuando es apropiado. Igual que papá y mamá. El papá y la mamá que no corrijan, no saben amar. No saben cómo amar. Porque si verdaderamente tú amas a un hijo o una hija, y hacen un error, tú los corriges. Hay consecuencias. Tú les estás enseñando por amor, no por abuso de autoridad, no por abuso de poder, por amor para que ellos se conviertan en buenos ciudadanos. Así es el buen pastor. El ejercicio de su autoridad, hermanas y hermanos, sobre las ovejas no es por razones, como dije, de poder o un caprichoso ejercicio de su voluntad. No. Él ejercita su autoridad como una manera de responsabilidad amorosa. O sea que aquí la palabra autoridad se traduce a responsabilidad. O sea, el que tiene la autoridad es el responsable. En una casa, papá y mamá tienen la autoridad sobre los hijos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque son responsables de que esos hijos resulten ser buenas personas en el futuro. El sacerdote, el párroco, él tiene la autoridad en la parroquia. ¿Pero qué quiere decir eso? Que él va a ser responsable de lo que salga de esa parroquia con su liderazgo. Si pasa algo bueno, casi nunca nos llaman a los párrocos, pero bueno, a veces sí. Si pasa algo bueno, ok, gracias. Y si pasa algo malo, no van a ir a buscar ni al conserje, ni a la secretaria, ni al catequista. Vamos con el párroco, porque él tiene la autoridad, él tiene la responsabilidad prima de que la cosa funcione, ¿ves? Eso es lo que significa ser un buen pastor. El buen pastor hace todo lo necesario para que sus ovejas estén protegidas, guiadas y seguras. El buen pastor se asemeja a Jesús. O sea, Jesús encarna el buen pastor. Él es el ideal del buen pastor, quien hace lo que tenga que hacer para garantizar el rebaño y su bienestar. Y lo demostró con la cruz. Dio su vida por sus ovejas. Hizo lo que tenía que hacer. Jesús es el buen pastor. Él ilumina, corrige, alienta, apoya, perdona y últimamente salva a quienes escuchan su voz y lo siguen. Hizo todo lo posible en su deseo por la redención de la humanidad, inclusive muerte de cruz. El mundo no comprendió ese tipo de misericordia. Para los griegos no hacía sentido. Los griegos, que eran una de las clases educadas, para ellos no hacía sentido. ¿Cómo es posible que un Dios de amor envíe a su hijo a morir en una cruz? No hace sentido para ellos. Y por ende no entendieron el signo o el gesto. Y para los judíos era un escándalo. ¿Cómo es posible que el susodicho hijo de Dios muera como un vil criminal? No, eso es un escándalo, eso es horrible. Entonces, al tú no entenderlo o al tú escandalizarte por lo que él hizo, eso quita la verdadera misión. Y la verdadera misión de Cristo era dar su vida por
el mundo. En ocasiones el rebaño o la comunidad no comprende los designios del buen pastor. Atención, todavía eso sigue pasando. A veces no entendemos el designio del buen pastor. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué me sucedió esto otro? ¿Por qué esta guerra? ¿Por qué esta hambre? ¿Por qué esta enfermedad? No se entiende. Y aún así, Él no se rinde. Aún así, Él nunca desiste de su deseo de redención por su pueblo. Ese es nuestro buen pastor. En los evangelios, las ovejitas representan al pueblo, a la comunidad de los creyentes, que se deben unir como un solo rebaño. Eso es parte del concepto de las ovejas. O sea, el rebaño se mueve parejo. Una ovejita que se separe del rebaño es muy peligroso. Hay una imagen en el Medio Oriente que tiene en el medio un árbol altísimo lleno de frutos. Y en un lado del árbol hay un venado con otros venaditos. Están unidos y están comiendo del fruto, comiendo pasto. Están 2 o 3 a un lado. Y al lado opuesto está un venado solo con un león atacándolo. ¿Ves? Cuando nos enajenamos, cuando nos convertimos en solamente nosotros, estamos solitarios, llaneros solitarios, eso es un problema, porque entonces, ¿con quién hablar? ¿Con quién compartir? ¿Quién me puede dar un consejo? ¿Quién me puede dar apoyo? ¿Quién me puede dar lo que necesito a la luz de un nuevo un problema, un desafío o una crisis? Y cuando uno anda solo, la mente pues empieza a crear mundos en uno mismo y a crear ideas que no necesariamente van con la persona que eres. Por eso es que es muy importante eso, el tener esos grupos, inclusive para todos. O sea, los matrimonios, que tengan otros amigos y otras amigas, que puedan compartir, que puedan caminar. La familia, que siempre esté unida. El sacerdote también, que tenga un círculo de amigos, ya sean laicos o otros sacerdotes. ¿Quién mejor que un sacerdote para entender las luchas de otro sacerdote? O sea, pero el jugar a el llanero solitario es peligroso. Y de ahí que el rebaño está llamado a ser uno. ¿Por qué? Porque si te apartas de ese rebaño, te conviertes en una pequeña iglesia protestante, eres aparte. Estás aparte. Por eso es importantísimo que en las parroquias, todo lo que ustedes hagan, hermanas y hermanos, digamos, quieren hacer un grupo de estudio bíblico, hablen con el párroco, déjenselo saber. Si se reúnen en las casas, que haya un orden, que haya un sistema. ¿Por qué? Porque a veces, al reunirnos fuera se dan todo tipo de complicaciones y se desarrolla todo tipo de ideas alocadas, porque no estamos en conexión siendo ramas con la vid, no estamos en conexión. Pero si todo eso se lleva a cabo con el conocimiento de nuestro párroco, nuestros sacerdotes, nuestros catequistas, nuestros diáconos, entonces ellos pueden dar el visto bueno y adelante y hasta apoyar en esa actividad. Es muy, muy importante eso. Entonces, es un solo grupo, único y diferenciado a varios que busca el camino correcto hacia la salvación. Pero para que esta salvación se haga tangible y alcanzable, el rebaño necesita tener un conocimiento real y profundo de su pastor y de su propia identidad como individuos y como grupo. Es el entender la salvación como algo individual, Dios me salva, pero también como algo colectivo, Dios salva a su pueblo. Entonces, si Él me salva y yo acepto esa salvación y la entiendo, yo tengo que hacer todo lo posible para que mi hermano y mi hermana también se salve. No es que yo lo voy a salvar, porque nadie salva a nadie. Solamente Dios salva al ser humano. Pero podemos contribuir y apoyar a la salvación de alguien, con oración, con buenos consejos, caminando con este individuo, enseñándole en la Biblia. Eso es apoyar en su salvación. Por eso, para el católico, la salvación tiene ese doble filo. El personal,
porque uno es el que le tiene que decir sí a Cristo, pero también el colectivo. Uno es el que tiene que ver un Cristo en los demás para que haya esa unidad. Somos cristianos católicos. Nuestra iglesia, nuestro gremio, es la única iglesia fundada directamente por nuestro Salvador, por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro pastor, sobre la persona de Pedro. ¿Recuerdan? Simón, tú eres Pedro, Petrus, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso fue Cristo. Entonces Pedro resultó ser nuestro primer papa, vicario de Cristo aquí en la tierra, representante de Cristo aquí en la tierra y nuestro primer pastor terrenal. Al aceptar a Cristo como hijo de Dios, como nuestro Salvador y pastor, implica conocerle. Tú no vas a aceptar una cosa que tú no conoces. ¿Me explico? Tú tienes que conocerle. Es como si tú vas a tomar una medicina o vas a recibir una inyección. Necesitas saber qué estás recibiendo para saber si van a haber complicaciones contigo, etcétera, etcétera. Hay que saber para entonces recibirle y conocerle. Hay que tener una relación intencional. Implica saber quién es el buen pastor. El mundo nos bombardea con voces y propuestas y mensajes y agendas que pretenden garantizarnos la felicidad, el poder, dinero, estatus, belleza e influencia sobre los demás. Eso el mundo te lo pone bonito. Aún así, lo que estas voces no te dicen son las consecuencias o el precio que tienes que pagar si sigues esa voz. Entonces se paga un precio. Se paga un precio por escuchar voces con valores efímeros, irreales y temporales. Cosas que vienen y se van. El dinero viene y se va. La juventud viene y se va. La salud viene y se va. Todo viene y se va. Cristo es para siempre. Si tú no lo dejas ir, no lo sueltes. Lucifer no te dice las consecuencias o el resultado de una vida egocentrista, superficial y vana. ¿Y cuáles son los resultados? Ya quizás los conozcamos. Soledad, adicciones, prepotencia, vacío y últimamente desamor. Vivimos en una sociedad, en una bancarrota de amor. La gente no ama. No es buena, no es dócil, no es amable. Esa es la gran bancarrota de amor. Vivimos con desamor. No basta con tener sentimientos religiosos. No basta con ejercitar una actitud piadosa acartonada o decir que simplemente creemos en Dios y eso es suficiente. Eso no es suficiente. Tienes que ir más allá. San Pablo nos dice que la fe sin obras es fe muerta. O sea, ¿de qué me vale decir yo creo, pero no hago nada para demostrar a mí mismo, demostrarle a Dios y al mundo que efectivamente soy un creyente? Eso tiene que ser con obras. La confesión de nuestra fe, la declaración de nuestras más profundas creencias no es simplemente con los labios, ¿ah? No es simplemente con la boca. Hay que hacerla real. Hay que hacerla pública y contextualizarla en la vida que nos toca vivir. Cualquiera que sea tu vida, hombre casado, secretaria soltera, sacerdote, diácono, laico, laica, abuelita, el joven, el niño. Esa es la vida que nos tocó vivir. Y ahí es donde nosotros tenemos que vivir con los valores de nuestra fe. ¿Por qué? Porque conocemos a Cristo. Y a Dios no se improvisa. Hay que conocerle, hay que tener una relación con Él. Solo así, hermanas y hermanos, sabemos quién es el buen pastor y sabremos cuál es su voz.